Número 1. Yemen, la contradicción de la riqueza y la pobreza. En el corazón de la península arábiga se encuentra Yemen, un país de contrastes sorprendentes, donde la impresionante belleza natural se encuentra con algunas de las condiciones de vida más duras del mundo. Yemen fue conocido en su momento como Arabia Feliz, que significa Arabia Afortunada, un título otorgado por los antiguos romanos por sus tierras fértiles, su próspero comercio de incienso y su prosperidad. Pero hoy, Yemen cuenta una historia diferente, una tierra desgarrada entre una inmensa riqueza natural y una pobreza abrumadora. Las contradicciones de Yemen comienzan con su geografía y recursos. El país alberga vastas cadenas montañosas, llanuras costeras e incluso la isla de Socotra, que parece de otro mundo, a menudo llamada el lugar más extraterrestre de la Tierra debido a sus extraños árboles de sangre de dragón y su fauna única. Bajo su terreno accidentado se encuentra un tesoro sin explotar de reservas de petróleo y gas natural, así como minerales preciosos como oro y mármol. Sin embargo, a pesar de esta riqueza oculta, Yemen sigue siendo uno de los países más pobres del mundo árabe. Décadas de inestabilidad política, corrupción y conflicto han paralizado la economía. Más del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, y millones dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Ciudades como Sanaa, que alguna vez estuvieron entre las capitales más bellas e históricas de Oriente Medio, ahora están marcadas por los daños de la guerra, la escasez de combustible y la inseguridad alimentaria. El contraste entre lo que Yemen posee y lo que su gente soporta es desgarrador. En las zonas rurales, muchas familias viven en casas de piedra centenarias situadas en acantilados montañosos, sobreviviendo con dietas simples de pan, arroz y té. Mientras tanto, una pequeña élite disfruta de lujos modernos en recintos privados, una imagen que parece estar en otro mundo con respecto a la experiencia cotidiana de yemení promedio. Esta brecha entre riqueza y pobreza no es solo económica, también es profundamente social y cultural. Aún así, en medio de estas dificultades, la resiliencia del pueblo yemení es notable. Los agricultores continúan cultivando una hoja estimulante ligera que domina el comercio local y la vida diaria. Los artesanos preservan antiguos oficios como la joyería de plata, la cerámica y la arquitectura de madera intrincada. Los mercados aún están llenos de color y ruido, donde el aroma de café, el incienso y las especias llena el aire, recordando a todos que el espíritu de Yemen no puede romperse fácilmente. La contradicción de Yemen radica en su doble identidad. Una tierra bendecida con recursos y cultura, pero maldita por el conflicto y la privación. Es un lugar donde lo antiguo y lo moderno, los ricos y los pobres, coexisten en constante tensión. Y a pesar del sufrimiento, Yemen sigue siendo una tierra de belleza extraordinaria, misterio y resistencia, aferrándose a su alma antigua frente al caos moderno. Número 2. El impacto de la riqueza petrolera y la inestabilidad política. Yemen, conocido alguna vez como Arabia Feliz por su prosperidad y tierras fértiles, hoy se encuentra entre los países más inestables del mundo. Pero detrás del caos yace una historia profundamente arraigada en la riqueza petrolera, las rivalidades políticas y la lucha por la supervivencia en uno de los rincones más estratégicamente importantes de Oriente Medio. El descubrimiento de petróleo en Yemen en la década de 1980 trajo un atisbo de esperanza a la nación. Por un tiempo, el auge petrolero prometió desarrollo, infraestructura moderna y mejores condiciones de vida. Las ciudades se expandieron, se construyeron carreteras y empresas internacionales comenzaron a mirar a la pequeña pero potencialmente rica nación. Sin embargo, las reservas de petróleo de Yemen nunca fueron tan vastas como las de sus vecinos ricos del Golfo, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Aún así, el petróleo se convirtió en la columna vertebral de la economía yemení, representando casi el 90% de sus exportaciones y la mayor parte de los ingresos del gobierno. Pero con la riqueza vino la división. Las ganancias de petróleo se distribuyeron de manera desigual, enriqueciendo las élites políticas y líderes tribales poderosos mientras gran parte de la población permanecía en la pobreza. A medida que la corrupción se profundizó, la promesa de la riqueza petrolera se volvió amarga. Los proyectos de infraestructura se estancaron, el desempleo creció y la frustración comenzó a hervir entre la gente. El verdadero problema, sin embargo, comenzó cuando la política entró en juego. Yemen ha estado durante mucho tiempo dividido, entre el norte y el sur, entre tribus y entre grupos religiosos. La unificación del Yemen del norte y del sur en 1990 creó una nación sobre el papel, pero en la realidad, las tensiones nunca desaparecieron por completo.
Cada lado buscaba controlar los campos petroleros y los ingresos, que se convirtieron en una fuente central de conflicto. Cuando la inestabilidad política se apoderó del país, la frágil economía basada en el petróleo comenzó a desmoronarse. Las revueltas de la primavera árabe en 2011 golpearon duramente al país, derrocando al presidente de largo mandato Ali Abdullah Saleh. Pero en lugar de paz y reforma, Yemen se sumió en un caos más profundo. Facciones rivales lucharon por el poder, y la prometedora riqueza petrolera se redirigió para financiar los esfuerzos bélicos en lugar de reconstruir el país. A medida que los conflictos se intensificaron, la producción petrolera de Yemen cayó drásticamente. Los oleoductos fueron saboteados, las instalaciones destruidas y los inversores extranjeros se retiraron. A mediados de la década de 2010, la guerra civil en curso había prácticamente detenido las exportaciones de petróleo, cortando la principal fuente de ingresos de la nación. Este colapso económico empeoró una situación humanitaria ya desesperada, empujando millones de yemeníes hacia la pobreza y el hambre. Hoy, la riqueza petrolera de Yemen se siente como un sueño distante, un símbolo de lo que pudo haber sido. La inestabilidad ha dejado regiones enteras en ruinas, y muchos yemeníes se han visto obligados a sobrevivir sin electricidad, agua potable ni servicios básicos. Mientras tanto, potencias extranjeras continúan desempeñando un papel, cada una buscando influir en la política y los recursos de la región para sus propios intereses. Irónicamente, el petróleo que alguna vez prometió prosperidad se ha convertido en una de las mayores maldiciones de Yemen, alimentando la división, la corrupción y la guerra. Sin embargo, en medio de la devastación, brilla la resiliencia del pueblo yemení. Desde las bulliciosas calles de Sanaa hasta las aisladas islas de Socotra, continúa resistiendo, con la esperanza de que algún día su nación recupere la paz y prosperidad que el petróleo alguna vez prometió. Número 3. La industria turística perdida de Yemen y el costo humano. Había una vez, Yemen era considerado uno de los países más bellos y culturalmente ricos de la península arábiga. Su capital, Sanaa, era una joya de la arquitectura antigua, con un horizonte lleno de torres de ladrillo de barro decoradas con intrincados patrones de yeso blanco. La ciudad vieja de Sanaa, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraía a viajeros, fotógrafos e historiadores de todo el mundo. Las calles estaban vivas con mercados bulliciosos, el aroma del café yemení y el sonido de la música tradicional de oud que resonaba por los estrechos callejones. Pero esa imagen vibrante ahora pertenece al pasado. Hoy, Yemen se encuentra entre las naciones más peligrosas y devastadas por la guerra del mundo. La industria turística, antes próspera, ha desaparecido por completo. Décadas de conflicto, inestabilidad política y crisis humanitarias han convertido al país en una zona prohibida para los extranjeros. Las mismas ciudades que alguna vez estuvieron llenas de color y cultura ahora están silenciosas, marcadas por ruinas, puestos de control y los ecos inquietantes de lo que alguna vez fue. Antes de la guerra, Yemen ofrecía maravillas naturales impresionantes, desde la isla alienígena de Socotra, famosa por sus árboles de sangre de dragón y paisajes surrealistas, hasta la histórica ciudad portuaria de Adén, rodeada de antiguas montañas volcánicas. Los turistas venían a presenciar la mezcla de culturas árabe, africana y yemení antigua, algo verdaderamente único en el mundo. Pero cuando estalló la guerra en 2015, toda la red turística colapsó de la noche a la mañana. Los hoteles cerraron, los guías perdieron sus empleos y los artesanos locales que dependían de los visitantes extranjeros se quedaron sin ingresos. El costo humano de esta pérdida es asombroso. Las familias que antes sobrevivían del turismo ahora luchan por pagar comida o medicinas. Muchos han huido de sus hogares, convirtiendo aldeas históricas en ciudades fantasma. En lugares como Sibam, a menudo llamada el Manhattan del desierto por sus imponentes rascacielos de arcilla, los locales viven bajo la constante sombra del conflicto. Los sonidos de los turistas han sido reemplazados por el retumbar lejano de los bombardeos. Incluso los tesoros naturales del país, como las playas vírgenes de Socotra y las aldeas montañosas de Aras, han quedado en gran medida aislados del mundo. La guerra y el bloqueo han hecho que viajar sea casi imposible, incluso para los propios yemeníes. Los pocos que permanecen intentan preservar sus tradiciones, horneando pan en hornos de barro, cultivando café en terrazas montañosas y enseñando a los niños sobre el Yemen que alguna vez dio la bienvenida a los visitantes con los brazos abiertos. Aún así, en medio de la devastación, permanece un orgullo inquebrantable entre el pueblo yemení. Hablan del antiguo pasado de su tierra, de la reina de Saba, de antiguos reinos como Saba y Miar, de comerciantes que convirtieron a Yemen en un punto clave en la ruta del incienso.
Estas historias son recordatorios de un rico patrimonio que no puede borrarse, incluso por la guerra. La tragedia de la industria turística perdida de Yemen no es solo económica, es cultural y humana. Un país que alguna vez invitó al mundo a ver su belleza ahora pide al mundo que recuerde su existencia. La esperanza permanece de que algún día la paz regrese y las calles de Sanaa vuelvan a resonar con los pasos de viajeros descubriendo la magia de Yemen por primera vez. Número 4. Las vidas y desafíos de las mujeres yemeníes. En Yemen, la vida de una mujer es un viaje complejo entrelazado entre antiguas tradiciones, fe profunda y las duras realidades de una nación marcada por la guerra. Las mujeres yemeníes están entre las más resilientes del mundo, pero sus vidas diarias a menudo se desarrollan bajo algunas de las condiciones sociales y económicas más difíciles imaginables. En muchas zonas rurales, las mujeres se levantan antes del amanecer para buscar agua, preparar comida y cuidar de sus familias mientras los hombres salen a trabajar o a labrar la tierra. El acceso a la educación para las niñas sigue siendo un gran desafío. En algunas partes del país, las creencias tradicionales aún desalientan la escolarización femenina, y las familias priorizan a los hijos sobre las hijas cuando los recursos son limitados. A pesar de esto, innumerables niñas yemeníes desafían estas dificultades, caminando kilómetros cada día para llegar a la escuela, decididas a construir un futuro diferente. Uno de los aspectos más visibles de la vida de las mujeres yemeníes es su vestimenta. La mayoría de las mujeres usan el niqab o la abaya, cubriéndose casi por completo de la cabeza a los pies, reflejando tanto identidad cultural como religiosa. En los centros urbanos como Sanaa o Adén, sin embargo, la moda evoluciona lentamente. Las generaciones jóvenes expresan su individualidad mediante telas coloridas y toques modernos, incluso dentro del atuendo tradicional. Las costumbres matrimoniales en Yemen están profundamente arraigadas en la cultura tribal. En muchas regiones, los hombres pueden tener hasta 4 esposas, según lo permite la ley islámica. Aunque no todos los hombres practican esto, la poligamia sigue siendo común, especialmente en áreas rurales o conservadoras. Los matrimonios a menudo son arreglados, y las jóvenes, a veces menores de 18 años, todavía son una realidad en algunas partes del país, aunque los activistas continúan luchando contra el matrimonio infantil y por leyes más fuertes de derechos de la mujer. El conflicto en curso ha impuesto enormes cargas a las mujeres yemeníes. Muchas se han convertido en cabezas de familia tras perder a sus esposos o hermanos en la guerra. Se ven obligadas a navegar la vida en medio de escasez de alimentos, colapso del sistema sanitario y falta de seguridad. Aún así, su valentía es notable. Innumerables mujeres han asumido roles como maestras, trabajadoras humanitarias e incluso periodistas, documentando las luchas de su pueblo y manteniendo viva la esperanza en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Aún así, debajo de las dificultades yace una inmensa fortaleza y dignidad. Las mujeres yemeníes han sido durante mucho tiempo la columna vertebral invisible de su sociedad, preservando tradiciones, creando familias y continuando con gracia en medio del caos. Desde las aldeas montañosas hasta las abarrotadas calles de Sanaa, sus historias hablan de resistencia, sacrificio y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Número 5. La historia y fragmentación política de Yemen. La historia de Yemen es una de las más antiguas y complejas del mundo árabe, una tierra donde antiguas civilizaciones, poderosos reinos y conflictos modernos chocan. Conocido una vez como Arabia Feliz, Yemen fue en su momento una tierra floreciente de incienso, comercio y arquitectura imponente. Hace miles de años, fue hogar del legendario reino de Saba, gobernado por la reina que comerciaba con el rey Salomón. Las ruinas de la presa de Mariba aún permanecen como recordatorio del próspero pasado de Yemen, cuando era un cruce vital de comercio que conectaba África, Oriente Medio y Asia. Pero a medida que pasaban los siglos, la ubicación estratégica de Yemen también se convirtió en su maldición. Atrajo imperios, invasores y potencias extranjeras, desde los otomanos hasta los británicos. El país estuvo dividido en 2 partes durante gran parte del siglo XX, Yemen del Norte, una región tradicional y montañosa gobernada por imanes, y Yemen del Sur, un estado marxista fuertemente influenciado por la Unión Soviética. Estos 2 Yemen se fusionaron en 1990 para formar la República de Yemen, un momento de esperanza que pronto se transformó en nuevas divisiones. Las luchas por el poder, las lealtades rivales y las diferencias ideológicas crearon profundas fracturas que nunca se curaron completamente. El norte y el sur a menudo chocaban, y la corrupción erosionaba la unidad.
A mediados de la década de 2010, Yemen descendió a uno de los conflictos más devastadores del mundo. El movimiento Houthi, surgido de las montañas del norte, tomó la capital, Sanaa, en 2014, obligando al gobierno a huir. Desde entonces, el país ha sido desgarrado por la guerra civil, un bando apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita y el otro respaldado por Irán. Esta guerra no solo devastó la economía e infraestructura de Yemen, sino también su identidad. La nación se dividió entre múltiples fuerzas, hutíes en el norte, el Consejo de Transición del Sur en el sur, milicias rivales e intereses extranjeros compitiendo por el control. Hoy no existe un solo Yemen, sino una tierra fragmentada de distintos gobernantes, banderas e ideologías. A pesar del caos, el pueblo yemení continúa resistiendo con notable resiliencia. En ciudades como Sanaa, una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas de la Tierra, la vida aún pulsa a través de estrechos callejones y antiguos mercados. Pero detrás de esa belleza yace una realidad de dificultades, una nación donde la gloria histórica ha sido ensombrecida por la tragedia moderna. La fragmentación política de Yemen no se trata solo de poder. Se trata de supervivencia, identidad y la desesperada esperanza de paz en una de las tierras más divididas del mundo. Número 6. Esperanza, recuperación y un llamado a la acción. A pesar de ser conocido como uno de los países más peligrosos del mundo, Yemen también es una tierra de resistencia inimaginable. Tras años de guerra, pobreza y destrucción, lo que mantiene viva a esta nación no es solo la supervivencia, sino la esperanza. El pueblo yemení, incluso frente al caos, continúa reconstruyendo sus vidas ladrillo a ladrillo, aferrándose a su cultura, fe y humanidad. En las ciudades de Sanaa y Taiz, se pueden ver pequeñas chispas de recuperación emergiendo. Los mercados que antes estaban en silencio poco a poco vuelven a la vida con los sonidos de regateos y risas. Los niños, antes desplazados por el conflicto, regresan a escuelas reconstruidas por comunidades locales y ayuda internacional. No es un camino fácil, pero cada pequeño paso hacia adelante se siente como una victoria. ONG locales y organizaciones globales trabajan incansablemente para devolver la estabilidad. Se enfocan en reconstruir hospitales, proporcionar agua potable y dar acceso a la educación a mujeres y niños. Muchas mujeres yemeníes se han convertido en heroínas silenciosas, iniciando pequeños negocios, liderando proyectos comunitarios y asegurando la supervivencia de sus familias en los momentos más oscuros. Su fortaleza es un símbolo del espíritu indomable de Yemen. En el campo, los agricultores intentan revivir los antiguos campos en terrazas que alguna vez hicieron famoso a Yemen por su agricultura única. Cultivos como el café y el hat, aunque controvertidos, siguen siendo vitales para la economía rural. Y a pesar de la escasez de combustible y la infraestructura dañada, los yemeníes continúan innovando. Se utilizan paneles solares en muchas aldeas para abastecer energía a hogares y bombas de agua, demostrando que incluso en la adversidad, la creatividad prospera. Pero la recuperación de Yemen no se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de un llamado al mundo. Un llamado a ver más allá de los titulares de guerra y caos, y a reconocer a las personas que luchan cada día por un mañana mejor. Yemen no necesita lástima, necesita conciencia, cooperación y compasión. Cada acto de apoyo, por pequeño que sea, cuenta, ya sea donando esfuerzos humanitarios, difundiendo conciencia o simplemente aprendiendo más sobre esta hermosa y compleja nación. Cada gesto ayuda a mantener viva la esperanza de Yemen, porque más allá de las ruinas y el peligro, la verdadera historia de Yemen es de fortaleza, unidad y una creencia inquebrantable en la vida misma. Y esa es la historia de Yemen, una tierra de belleza impresionante y lucha desgarradora, de antiguos reinos y guerras modernas, de dolor, orgullo y perseverancia. Yemen puede estar marcado, pero su alma todavía brilla en cada niño sonriente, en cada mercado renacido y en cada sueño que se niega a morir. Si este viaje por Yemen te conmovió, no dejes que termine aquí. Pulsa el botón de suscribirse, da un me gusta y comparte este video para que más personas puedan ver el verdadero Yemen, no solo los titulares. Cuéntanos en los comentarios qué te sorprendió más de este país extraordinario y qué parte de Yemen te gustaría ver resurgir cuando vuelva la paz. Porque cada vista, cada compartido y cada voz ayuda a difundir la conciencia sobre una nación que se niega a ser olvidada. Gracias por ver, y recuerda, el mundo está lleno de lugares como Yemen, misteriosos, incomprendidos, pero llenos de esperanza. Mantente curioso, mantente compasivo, y nos vemos en el próximo viaje.